La Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Medicina, presenta Medicina basada en evidencias de hemorragia durante el embarazo, bajo la tutoría del Dr. Cristian Silva. Objetivo general: evidenciar científicamente la etiología, factores de riesgo, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de las hemorragias en el embarazo. Objetivos específicos: buscar artículos científicos actualizados publicados entre 2010 y 2014. Emplear la medicina basada en evidencias para la búsqueda y presentación de información científica actualizada de hemorragia en el embarazo. Identificar y analizar los principales resultados sobre etiología, factores de riesgo, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Como introducción diremos que se entiende por hemorragia durante el embarazo al sangrado que se produce a través de la vagina en cualquier momento de la gestación. Según la Organización Mundial de la Salud, en una nota descriptiva número 348 de mayo del 2014, la mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En Ecuador, según el INEC, en 2009, la razón de mortalidad materna fue de 69.7 por cada 100.000 nacidos vivos. Debido a esto, el objetivo de esta investigación es evidenciar científicamente la etiología, factores de riesgo, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de hemorragias en el embarazo, y se realiza un análisis cuidadoso de investigaciones entre el año 2010 y 2014, publicadas sobre los temas antes mencionados. Las causas más frecuentes son placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta. Los principales factores de riesgo asociados a hemorragia en el embarazo son edad menor de 16 años, edad mayor de 35 años, anemia, desnutrición, obesidad, embarazo no deseado, miomatosis uterina, infección recurrente, cérvico-vaginal y de vías urinarias, sobredistensión uterina, cirugías uterinas previas. Para el diagnóstico y tratamiento específico se lo va a establecer de acuerdo a lo que es la etiología, y como recomendación debe ser remitida al ginecólogo todas estas causas. En lo que se refiere al diagnóstico, la ecografía transvaginal va a ser la técnica de elección para el diagnóstico, con una sensibilidad de 80% y un 96% y una especificidad de un 68 a 90% para patologías endometriales y miometriales. Etiología: causas del sangrado durante el primer trimestre de embarazo. Las principales causas publicadas por la revista Intramed en el año 2008 en un estudio realizado para determinar la prevalencia, las causas, los factores de riesgo y las complicaciones maternas agudas de la hemorragia obstétrica grave de las embarazadas, obtuvieron que la prevalencia de hemorragia obstétrica grave fue el 1.1% y las causas fueron atonía uterina en un 30%, placenta retenida en un 18% y trauma en un 13.9%. Otra de las causas tenemos el aborto espontáneo. Según el Departamento de Gineco-Obstetricia de Servicio Materno-Fetal del Hospital de Santa Rosa de la República del Perú, publicado en el año 2010, afirma que una de las causas de hemorragia en el primer trimestre de embarazo es causada por aborto espontáneo, que representa el 20 a 30% de embarazos, sobre todo en edades de 25 a 35 años. Embarazo ectópico. En un estudio realizado por la revista Journal of Human Reproductive Science, publicado en el año 2012, señala que el 93.2% de mujeres con embarazo ectópico presentan amenorrea como característica más frecuente. Con este estudio evidenció que en una mujer con embarazo ectópico no existe hemorragia durante el embarazo. Causas del sangrado durante el segundo trimestre de embarazo. Según la revista de la Asociación Mexicana de Medicina, publicado en el año 2014, indica que la hipotonía uterina presentó el 48%, el acritismo placentario en un 32% y el resto por desgarros vaginales, aborto incompleto y embarazo ectópico roto, que sumados representan el 20%. Según la revista peruana de Ginecología y Obstetricia, publicado en el año 2011, señala que la causa más elevada de hemorragia durante el embarazo es la de desprendimiento prematuro de placenta, con 62.7%,
la placenta previa con 34.8% y la ruptura uterina con 2.5%. Causas del sangrado durante el tercer trimestre de embarazo. Una de las principales causas durante el tercer trimestre tenemos la placenta previa. Según la revista española de anestesiología y reanimación publicado en abril del 2010, señala que la hemorragia por placenta previa total, parcial o marginal ocurre en un 0.3 a 0.5% de los embarazos, sobre todo en mujeres con cesárea previa o cirugía uterina. Otra de las causas presenta la placenta acreta. Según la revista española de anestesiología, señala que la incidencia de placenta acreta va en aumento debido al mayor número de cesáreas previas realizadas, siendo su incidencia de 10% cuando el útero tiene una cesárea previa y el 50% cuando tiene más de una. Otra de las causas que podemos encontrar es la basa previa. Según la revista médica de Uruguay, publicada en el año 2011, señala que la basa previa es una rara causa de metrorragia del tercer trimestre de embarazo, siendo responsable de una alta mortalidad perinatal que oscila entre 60% a 90%. Además, reporta que de 10 pacientes diagnosticadas de basa previa, en 80% ocurrió genitorragia del tercer trimestre y el 50% de los pacientes requieren hospitalización prolongada o múltiples. Factores de riesgo. Según la revista peruana de ginecología y obstetricia publicada en junio del 2011, considera los siguientes factores de riesgo. La edad. Las embarazadas entre 20 y 34 años presentan lo que es como placenta previa con un 71.4%, seguido de lo que es de desprendimiento prematuro de placenta con un 64.4%. Las embarazadas mayores de 35 años sufren de desprendimiento prematuro de placenta en un 11.9% y placenta previa en un 25.1%. El estado civil. Las personas casadas y convivientes presentaron hemorragia durante el embarazo en un 77%. La paridad. Las nulíparas presentan con un mayor porcentaje, que considera que un 51.6% presentaron que es hemorragia durante el embarazo. En el control prenatal observamos que el 7.5% tienen control prenatal adecuado y en su gran mayoría, que es un 92.6%, han tenido menos de 5 controles. Según la revista Intramed, prevalencia y factores de riesgo de la hemorragia obstétrica grave, considera los siguientes factores de riesgo. La cesárea de emergencia fue el factor de riesgo más relevante, en el cual se duplicó lo que es el riesgo a sufrir hemorragias durante la cesárea selectiva comparado con el parto vaginal. El consumo de tabaco. Se comprobó que las embarazadas fumadoras sufren más de hemorragia obstétrica grave que las no fumadoras. Y la edad. El mayor porcentaje de hemorragia obstétrica graves se presentaron en madres de lo que es mayores de 30 años. En cuanto a epidemiología, mediante la revista Cielo, con una publicación titulada Salud materno-infantil en las Américas, encontró que la hemorragia durante el embarazo es una de las principales causas de mortalidad materna, como apreciamos en la siguiente tabla, en el que se estudió 192 países del mundo entre 1997 y 2002, en donde se obtuvo una estimación mundial acerca de las causas de mortalidad materna, teniendo en primer lugar a las hemorragias obstétricas. Otro estudio realizado en Reino Unido con una muestra de 107 mujeres, de las cuales murieron por condiciones relacionadas con lo que es el embarazo, entre las cuales se encuentra la hemorragia en el embarazo. En otra publicación denominada Mortalidad materna en la región bolivariana de Latinoamérica, área crítica, se realizó un estudio epidemiológico de las muertes maternas de los países bolivarianos, y los datos se obtuvieron de la búsqueda de bases de internet, también de páginas oficiales del Ministerio de Salud y de estadística vital de cada país, tomándose para análisis solo cifras del último año publicado, de las cuales se obtuvieron que 2.282 mujeres murieron a causa de hemorragia en el embarazo. Según otro estudio epidemiológico descriptivo, retrospectivo epidemiológico analítico de las muertes maternas sucedidas durante el periodo 2005-2009 en México, se analizaron 16 historias, de las cuales 12 fueron por causas directas y 4 por causas indirectas, en las cuales las principales causas de muertes fueron hemorragia, toxemia y sepsis con un 58.34%.
Del total de hemorragias destaca que la atonía uterina fue de 48.34% y el embarazo ectópico roto de un 28.57%. En un análisis respecto a lo que es la situación de mortalidad materna en el Perú, se toma como fuente de lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, así como la encuesta demográfica y de salud familiar. Se evidencia una disminución de las razones de mortalidad materna entre los años 2000 y 2012. Las causas directas se mantienen, pero en diferentes porcentajes por regiones naturales, donde la hemorragia es la primera causa de lo que es de mortalidad materna. En el Ecuador, en un estudio denominado Hemorragias uterinas del tercer trimestre de embarazo de 32 a 33 semanas del Hospital Ginecobstétrico Enrique Sotomayor, entre el periodo de septiembre del 2012 al febrero del 2013, se registraron una mayor incidencia de desprendimiento prematuro de placenta con un 53.9% y el 42.96% debido a placenta previa, lo que indica que las dos primeras representan mayor morbilidad y mayor mortalidad materno-infantil. En lo que se refiere a los principales síntomas que se manifiestan en lo que es la hemorragia en el embarazo, mediante el estudio hemorragia uterina normal, el enfoque basado en evidencia de una revisión sistemática, la hemorragia uterina es sugestiva cuando los pacientes presentan metrorragias, manchados postcoito, metromenorragias, dispareunia, dolor pélvico e inestabilidad hemodinámica, con una recomendación C, teniendo que la recomendación C se la considera con lo que es basado tanto en evidencias menores como en opiniones de expertos. En un estudio realizado en los años 2006 al 2010, se atendió 18.067 partos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en el cual el 67.5% del total de los pacientes presentó lo que es la triada dolor abdominal, amenorrea y hemorragia genital, en lo que corresponde a la clínica general de lo que es el embarazo ectópico. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, podemos decir que va a depender de la etiología de la hemorragia. Es así que en el embarazo ectópico se puede diagnosticar rápidamente y con precisión a través del uso de ecografía transvaginal, cuya sensibilidad varía del 73 al 93%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se prefiere la cirugía laparoscópica debido a la recuperación más rápida y menor grado de complicaciones en comparación con la laparotomía. En lo que se refiere al tratamiento médico, se demostró que el uso de metotrexate a través de un metaanálisis de estudios no aleatorizados da como resultados tasas de éxito del 93% para la terapia con esta droga a dosis múltiple y del 83% para la terapia a dosis única. El objetivo del uso del metotrexate es evitar riesgos y costos del tratamiento quirúrgico. En tanto, en la enfermedad del trofoblasto, para el diagnóstico de elección se va a utilizar lo que es la ecografía transabdominal y transvaginal. En cuanto al tratamiento, se ha demostrado mediante un estudio que la dactinomicina en pulsos es superior al metotrexate semanal en lograr la curación sin provocar toxicidad. Este estudio se realizó con un intervalo de confianza del 95%. En otro estudio, para demostrar qué combinación de drogas para el tratamiento de esta enfermedad es más eficaz, indicó que el régimen metotrexate, actinomicina D y ciclofosfamida es mejor o es superior que el régimen metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida, doxorubicina, melphalan, hidroxiurea y vincristina, aunque la calidad de este estudio es dudosa. En tanto en el aborto espontáneo, el diagnóstico principalmente se llega a través de la clínica y la historia clínica ginecobstétrica. También al tener antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, de drogas y sobre todo al tener antecedentes de abortos anteriores. En cuanto al tratamiento, se demostró a través de un estudio que el empleo de progestágenos conseguía la reducción de la tasa de abortos. Este estudio se realizó con un intervalo de confianza del 95%.
También se demostró con otro estudio que el uso de aspirina más heparina o el uso de aspirina sola no mejora la tasa de nacidos vivos en comparación al grupo utilizado placebo. Este estudio tiene un intervalo de confianza del 95%. En otro estudio se demostró de misma manera que el suplemento vitamínico antes del embarazo o durante el embarazo no impide que las mujeres experimenten aborto. Este estudio se realizó con un intervalo de confianza del 95%. En cuanto a la placenta previa, el diagnóstico alcanza el 50 y 80% mediante la ecografía y resonancia magnética, según un estudio realizado en el año 2010. En cuanto al manejo, se debe realizar la colocación de una vía periférica, corticoterapia para alcanzar la madurez pulmonar fetal si se trata de gestantes menores a 34 semanas, tocolisis en caso de presentar dinamia uterina y la reposición de fluidos intravenosos para estabilizar al paciente hemodinámicamente. Dentro del desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, mediante un estudio se demostró que la resonancia magnética es más eficaz que la ecografía Doppler color en el diagnóstico de esta patología, con porcentajes de 100% y 50% respectivamente. En cuanto al manejo clínico, en casos graves se debe terminar con la gestación y también se debe realizar lo que es la estabilización hemodinámica usando cristaloides y coloides. Gracias.